Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas en La Historia en Breve. Hoy, 12 de septiembre, conmemoramos el sacrificio del batallón de San Patricio. Y el día 13 conmemoramos la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Ambas conmemoraciones están enmarcadas por la intervención norteamericana en 1847. Esta invasión se dio justamente por el afán expansionista de Estados Unidos. No fue fortuito, no fue ese año exclusivamente en que pensaron en una invasión. En 1803, el gobierno de Estados Unidos compra el territorio de la Luisiana, se lo compra a Francia. En 1812, el conde de Onís, de España, envía una carta al virrey de la Nueva España señalándole esos afanes expansionistas y que pronto invadirán México, en esencia. Para 1819, España cede a Estados Unidos la península de la Florida. No se detuvieron ahí, el objetivo era México. Mandan como embajador, con misiones extradiplomáticas, a un tipo conflictivo llamado Joel R. Poinsett en 1822. Y justamente, paralelamente, en 1823 empiezan a poblar lo que era la provincia de Texas, con inmigrantes, bandoleros, de todo tipo de personas, todos movidos por Austin y Houston. En 1829, Joel R. Poinsett ofrece 5 millones de pesos al gobierno mexicano, obviamente por el territorio de Texas. El gobierno de México, confundido, honesto, no cedió. Finalmente, para 1835, empiezan a incrementar la población de lo que es la provincia de Texas, y en 1836 declaran su independencia de México. ¿Esto por qué lo lograron? Bueno, pues porque gobernaba México el Partido Conservador y los conservadores eran centralistas. El partido opositor, el Partido de los Liberales, no tenía suficiente fuerza. Santana controló el país durante muchos años y él desconoce la Constitución de 1824 que marcaba el federalismo y impone el centralismo, es decir, los estados se convierten en departamentos. Aprovechando esta confusión, los Austin y Houston inducen a los tejanos y los apoyan con recursos para que se independicen. Para 1844 se anexan al gobierno, a Estados Unidos. Estos eran los primeros pasos. Para noviembre de 1846 se concreta la invasión. Llegan a Saltillo, toman Saltillo. Para que el año siguiente, de inmediato, tropas dirigidas por el general Zacarías Taylor se acercan a la Angostura y hay un enfrentamiento, la famosa batalla de la Angostura entre el 22 y 23 de febrero, la batalla por parte de los mexicanos dirigida por Santana y los norteamericanos dirigidos por Zacarías Taylor. Aparentemente hubo una victoria de los mexicanos, pero inusitadamente Santana se retira en último momento el día 23, ya teniendo prácticamente la victoria en el bolsillo. Los norteamericanos continúan y justamente en septiembre, en el mes de septiembre, mes trágico para México, invaden la capital. El último reducto, que fue el castillo de Chapultepec, fue defendido por los que conocemos en la historia orgullosamente como los niños héroes de Chapultepec. Pero hay
un batallón que, aun cuando tuvo una participación extraordinaria e inusitada, es desconocido para muchos. Me refiero al batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio, que era un batallón de irlandeses prácticamente, había algunos de otras nacionalidades, eran inmigrantes, se incorporaron al ejército de Estados Unidos al enterarse de que la invasión era a México y conocían perfectamente bien la injusticia de esta invasión, se pasaron al lado mexicano, de tal manera que lucharon en la batalla de Monterrey, en la batalla de la Angostura y en la capital defendiendo el territorio nacional, defendiendo la soberanía y con ella el territorio nacional. El batallón de San Patricio, llamado así por el santo patrono de Irlanda, San Patricio, finalmente fueron masacrados por los norteamericanos justamente el día que estaban ondeando, instalando la bandera tras triunfo, la bandera norteamericana. Masacraron a los irlandeses. En México consideramos a ellos, al batallón de San Patricio, como héroes, aunque no mexicanos, pero héroes nacionales. Pero también hay otros héroes que nosotros bien conocemos, los que conocemos como los niños héroes de Chapultepec. Esto es un acontecimiento importante para México, trágico, pero también que nos da una extraordinaria lección de historia. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué se basó, en qué argumento se basó Estados Unidos para invadir México? El gobierno de Estados Unidos convenció a su Congreso, que no batallaba mucho para convencerlo de una expansión, lo convenció señalándole que México era un país poderoso que pretendía invadir Estados Unidos. El Congreso autorizó recursos para la invasión. Pero hay otro caso muy raro. Es una anécdota, pues, de alguna manera risible. Un tal reverendo Johnson, en sus sermones, decía lo siguiente: he oído decir que se nos ha constituido como misioneros del cielo para llevar la luz, aunque sea mediante el fuego y la espada, hasta ese país descarriado, es decir, México. He oído decir que hemos sido escogidos por la divina providencia para purificar una religión falsa y tenebrosa, sustituyéndola por la más pura y santa de la luz de la religión protestante. He oído decir, señor presidente, que esta guerra se lleva a cabo con el fin de ensanchar el área de la libertad. Eso fue el reverendo Johnson, que aportó algún argumento risible para la invasión a nuestro país. Fue una verdadera tragedia, pero que nos enseña la fortaleza de los niños héroes y los soldados que defendieron México, y desde luego un grupo de extranjeros que se alió con nosotros para defender nuestra soberanía. Muchas gracias.